Para presidir este evento contamos con la presencia de Dr. Modesto Seara Vázquez, rector de la Universidad del Mar. Dr. Alberto Lozano Vázquez, director del Instituto de Estudios Internacionales. Dr. Miguel Martínez González, Dr. David Jamil Sarkis Ramírez, Maestro Juan Lisandro Eduardo Bueno, profesores investigadores del Instituto de Estudios Internacionales, para quienes pido un fuerte aplauso, por favor. A continuación, cedo la palabra al doctor Alberto Lozano Vázquez, quien fungirá como moderador de la mesa. Muchísimas gracias, licenciada Nelly Montserrat. Buenas tardes a todos. Es un placer y un honor para mí moderar la presentación de este libro, La Vuelta al Mundo en 80 años, de nuestro querido rector, el doctor Modesto Seara Vázquez. La dinámica es la siguiente: daré la palabra por 12 minutos a cada uno de los comentaristas, después tendremos la intervención del autor y intentaremos dar una sesión de preguntas y respuestas. Les pido que, aunque sea la 1 de la tarde, vale la pena, se esperen unos minutos más para evitar esta distracción de la gente que sale. Aguantemos hasta el final y sin más preámbulo voy a presentar al primer comentarista. Él es el maestro Juan Lisandro Eduardo Bueno León. Él es licenciado en Sociología y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid. Es maestro en Estudios del Desarrollo Socioeconómico de Iberoamérica por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente se encuentra en el proceso del doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Dentro de sus líneas de investigación ha publicado diversos artículos de análisis sobre gobernabilidad, narcotráfico y los procesos políticos de América Latina. También trabaja los temas de América Latina y el Caribe, conflictos regionales, instituciones de integración y procesos políticos. Actualmente es profesor de tiempo completo del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad del Mar. Así que le doy la palabra al profesor Eduardo Bueno. Muy buenas tardes, miembros de la mesa, señor rector. A mí ha sido particularmente muy agradable encontrarme con el libro Los 80 años, una vuelta por la historia, yo le pondría como subtítulo, porque siendo un libro de memorias, es además un relato histórico, pero un relato histórico donde el autor pues tiene una posición, y esa posición la va a ir sosteniendo e identificando en cada momento. Es un libro, repito, ameno por las anécdotas personales de una persona que tuvo un compromiso político, y lo tiene, en su país, España, en la época de la dictadura, pero también una persona que ha viajado mucho, y además de viajar mucho, ha tenido una experiencia en estos viajes muy diferentes a las experiencias que se tienen cuando uno hace turismo o cuando uno va a un viaje académico. No, es una percepción diferente, es una ansia de conocer, de explorar, de identificar cómo es el país, la región, su gente, y además con un esfuerzo notable por identificar las idiosincrasias regionales o locales. Desde ese punto de vista, no es un libro solamente de un viajero, es un libro donde se evidencia la identificación que el autor tiene con los procesos que se viven y haciendo un esfuerzo notable por tratar de entender el contexto en el cual se desarrollan lo que podríamos llamar estos localismos, estos perfiles individuales, estas identidades locales. Entonces, es un libro de memorias, pero es un libro también con perspectiva histórica. Es un libro de ciencia social, no cabe la menor duda. Pero también es un libro donde el autor exhibe, muestra entrañablemente, ¿no?, lo que podríamos llamar sus afectos. Afectos en el sentido del compromiso, tanto familiar como con las ideas políticas que él defendió y defiende. También cierta capacidad de indignación sin perder la perspectiva racional de las cosas. Es lo que podríamos llamar, utilizando una terminología de la filosofía de Ortega y Gasset,
¿no? Un racionalista vital. Y esto es muy importante y quisiera centrarme en ese punto. Creo que pocas veces encontramos una persona con la vida pública tan intensa sobre sus espaldas que haya vivido en el siglo XX tantos procesos diferentes e intensos como ha ocurrido con el doctor Seara. Imaginémonos que él comienza su experiencia vital desde el periodo de las entreguerras, que es una consecuencia de la Primera Guerra Mundial, con las revoluciones de la época, la mexicana, la bolchevique en su momento. Luego la Segunda Guerra Mundial, desde una perspectiva de observación, allá en Galicia, en el norte de España. Posteriormente, la Guerra Fría y todas las etapas de la Guerra Fría. Luego, el fin de la Guerra Fría, las transiciones democráticas, la instauración del nuevo orden internacional, la revolución tecnológica. Todas estas etapas son vividas por el doctor Seara y de todas recoge una lección, una experiencia que él transmite en varios párrafos deliciosos desde el punto de vista de un balance que él realiza de esos momentos históricos, a través de anécdotas, decodificando situaciones. Entonces, vemos que el texto es un contrapunto entre lo que es sus experiencias personales y el contexto histórico en el cual éstas se desenvuelven. Desde esta perspectiva, cabe anotar el compromiso político, el compromiso con las ideas, con las grandes ideas del siglo XX, que en el caso del doctor Seara fue el socialismo democrático, en el contexto de la oposición al franquismo en España. Claro, en estos tiempos en los cuales nadie se compromete con nada y todo el mundo está a la espera de no sé qué cosa, tratando de construir todos un futuro un poquito incierto, esto que se llama sociedades líquidas, donde todo se mueve, ¿no? Digamos que la etapa que vivió el doctor Seara fue una etapa al menos de narraciones, de certidumbres, de ideologías, que obligaban a tomar una posición, una definición. Los que perdían eran los neutrales, los que no se comprometían, iban jalados de aquí y de allá. Pero cuando este activismo, producto de una identificación con un conjunto de ideas, este activismo se vuelve político, entonces también hay riesgos. Y lo que uno observa en este libro de memorias son riesgos también. Persecución, espionaje, amenazas de detención, amenazas de que si regresaba a España lo iban a detener. Realmente el doctor Seara fue un hombre peligroso para el régimen de Franco. Y eso es algo que hay que mencionar, eso es algo que hay que resaltar, porque no estamos solamente ante el académico puro, el hombre que está en su cubículo leyendo libros y perdido en los sistemas teóricos y en los modelos analíticos. No, estamos también ante un hombre que se supo comprometer con las ideas políticas y luchar por ellas. Y eso creo que es una de las lecciones más importantes de este libro. Porque si bien es cierto, en algún momento fue el socialismo español y la democracia en España, en su recuento de las coyunturas históricas que le ha tocado vivir, encontramos también este compromiso. Pero no es un compromiso ideológico, es el compromiso con la paz, es el compromiso con el derecho internacional, es el compromiso con el equilibrio y las demandas de los pueblos del tercer mundo. Yo creo que eso es importante, que no se trata de una afiliación de izquierda o de derecha, porque finalmente estas son impulsoras de otro tipo de valores. Que en plena Guerra Fría, defender la paz era profundamente subversivo, era peligroso. Pero ahí estaba el doctor Seara y como los de su generación en este compromiso por la paz, en plena Guerra Fría. O cuando se venía la descolonización y los estados iban emergiendo unos tras otros del tercer mundo.
y las potencias inmediatamente movilizaban sus recursos ideológicos, políticos y económicos, ¿no? Hasta que surgen los líderes tercermundistas. Aquí en México fue el doctor Echevarría. Pero, ¿qué ocurrió? Que identificar cuánto había de libertad y cuánto había de neocolonialismo en esas independencias es algo complicado, difícil. Pero el doctor Seara supo y nos enseña en sus textos identificar aquellos bastiones de libertad en esos procesos de descolonización. ¿Me dijiste que me falta? Ok. Yo avanzaría aterrizando un poquito estas cosas. ¿Hasta qué punto la historia nos ayuda no solamente a entender el pasado, ¿no? ¿Hasta qué punto la historia, cuando es vivida, cuando hay un compromiso? Muchos creen que el compromiso solamente consiste en tener una novia y comprometerse para un matrimonio y luego comprometerse para tener una familia. No, el compromiso también es con ideas, con valores, con filosofías. Eso nos hace crecer, nos hace grandes, nos hace conocer mejor la realidad, nos permite ubicarnos en la historia. Incluso pretender modificar esa historia con la militancia, ya sea en la política, ya sea en la academia, ya sea en los distintos rubros donde uno va. Creo que esa es una de las cosas que me gusta del libro, que en ningún momento se abandona este compromiso, que en sus orígenes fue por ideología, pero en el transcurso de las décadas siguientes, repito, ¿no?, es la paz, la justicia social, el respeto entre los pueblos. Ahí está. Por lo tanto, estos que son grandes principios y que no son monopolio ni de la izquierda ni de la derecha, sin embargo, defenderlos en la época de la Guerra Fría, vaya, que eso tenía tela, ¿eh? Uno se exponía a censuras, a persecuciones, ¿no?, a ostracismos, a exclusiones. Entonces yo diría que la lección que surge de la lectura de este bello y amenísimo libro es el perfil de un intelectual que en esta etapa de su vida lo que nos deja como herencia, ¿no?, es este compromiso con la verdad, es este sentido vitalista y racional de la vida, a través de los análisis, a través de su valoración histórica, a través de sus descripciones. Y pocas veces tenemos la oportunidad de leer un libro de memorias donde se exprese con tanta rotundidad estos valores que vienen de la filosofía de Ortega y Gasset. Con esto concluyo mi participación y muchas gracias. Muchas gracias al maestro Eduardo Bueno León. Ahora voy a dar la palabra al doctor Miguel Martínez González. Él se formó en la Universidad de Santiago de Compostela, España. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociología y licenciado en Filosofía. Es especialista en economía pesquera y en la Unión Europea. Su trabajo ha estado concentrado en las poblaciones de pescadores y en la gestión y administración de pesquerías. Actualmente es miembro del Cuerpo Académico Política Mundial y Medio Ambiente de la Universidad del Mar y ha participado en la Red Nacional del CONACYT sobre etnoecología y patrimonio biocultural. Sus líneas de investigación giran en torno a relaciones internacionales y medio ambiente, antropología de la globalización, cambio sociocultural, globalización ilícita, sociedad del conocimiento, sociedad del riesgo, y él también es profesor e investigador de tiempo completo del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad del Mar en el campus Huatulco. Así que le doy la palabra al doctor Miguel Martínez. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenos días. Es para mí un honor comentar un trabajo de un hombre como Modesto Seara, hombre de gran calidad humana e intelectual. Y ha sido sobre todo un placer leer el trabajo. Con guiños a Julio Verne, un hombre también irónico, observador agudo de su mundo y visionario
capaz de conectar pasado, presente y futuro. El trabajo, con prosa ágil y fluida, es, yo entiendo, una biografía histórica global. El punto de vista del reportero bien informado, el reportero de trinchera, pero no atrincherado. Un documental observacional y expositivo, pero también participativo, que oscila entre la mosca en la pared y la mosca en la sopa. Él estaba allí, testigo de los hechos, pero como sujeto actante de una narración histórica que es historia actuada y no como mero sujeto agúlico y pasmarote. A partir de varias líneas argumentales traza su historia y la historia, que está preñada de intrahistoria. Y así se desarrolla la urdimbre de la vida que permite asomarse al mundo y al hombre. En cuanto al mundo, este es el recorrido vital y analítico a la vez, entre 1931 y 1976, de un niño de un pequeño pueblo de Galicia, en un entorno no con muchas miras, que llega a ser un hombre cosmopolita. Es un trayecto que lo lleva primero a Barcelona, luego a abrirse al conocimiento en el periodo del Colegio Labor en Vigo, más tarde a la Universidad Central de Madrid, donde, a pesar de que inicialmente pues, su intención era hacer ingeniería aeronáutica, acaba haciendo Derecho. Un paso más, su primera salida al extranjero, Inglaterra, con la intención de dominar el inglés, y al poco tiempo su llegada a París, donde finalmente en el año 59 pues, lee su tesis sobre Derecho Interplanetario, que cambia el rumbo de su vida. Un rumbo que, a través de las relaciones humanas que traza en aquel París convulso, en plena descomposición de la República Francesa, pues le lleva en el año 60 a México, donde pues desarrollará una amplia actividad política relacionada con el antifranquismo en el exilio, pero también con un compromiso con la reforma educativa en México y el desarrollo pues, de la ciencia y también la tecnología. También pues, se verá implicado en el movimiento del 67-68 y desarrollará una amplia labor académica. A través de las páginas y de este periplo, pues uno tiene acceso pues, al contexto de la Galicia rural, de la sociedad franquista, de la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, la transformación progresiva de la sociedad española, el mundo antifranquista desde el exilio, primero en Francia, después en México, también a los compromisos con el conocimiento, la creación de la Asociación Mexicana de Relaciones Internacionales y la Asociación Mexicana de Ciencia Política, entre otros. Pero también el trabajo, pues debido a su gran periplo geográfico, que es, la verdad, un vuelo sobre el mundo, una vista de pájaro de la historia a través del tiempo, pues le va a llevar a Estados Unidos, también por Europa, Islandia, Luxemburgo, la República Federal Alemana, la República Democrática Alemana, su compromiso con
la salida de los judíos de la Unión Soviética le llevará más tarde a un periplo por Moscú, Kiev, Tbilisi, Leningrado. Más tarde también, pues, su participación en el canal de televisión 13, pues le dará la oportunidad de pasar revista al polvorín de Oriente Medio, a la revolución de los claveles, también a la Rumanía de Ceausescu, a Bulgaria, a Irán del Shah, etc. Tienen ustedes entonces un recorrido por los principales acontecimientos del siglo XX. Pero también el trabajo es, además de una ventana al mundo, una ventana al hombre. Esto ya es más complicado. ¿Quién es Modesto Seara y qué tipo de persona es? Pero eso también lo tienen en el libro. Es un hombre, lo digo, de pueblerino a cosmopolita. Es un hombre temperamental, tiene mal pronto. Y para muestra, pues tienen ustedes varias anécdotas, ¿no? Como cuando en el Colegio Labor, pues en el comedor, salta sobre un señoritingo con un cuchillo en la mano y luego resuelve a trancazos más tarde la disputa, ¿no? O el hombre, sí, al pan pan y al vino vino. El hombre que en pleno contexto de las movilizaciones en la Universidad de México, en el 68, después de ser interrogado en la Secretaría de Gobernación, preocupado por la situación en las dependencias, esperando que lo suelten, no deja de pasear e introducen a un gordo, calvo, con cara de cerdo, ¿no?, comiendo un bocadillo que trata de frenar su inquietud, ¿no?, y es capaz de contener su impulso y no pisarlo como una cucaracha, con perdón de la cucaracha. Sin embargo, una cuestión de genes o de memes, este temperamento, de genes seguro que por la línea paterna, de memes, pues la ciencia aún no ha, es una incógnita esta relación memes y genes, pero es amigo de sus amigos, más allá de las fronteras teóricas e incluso ideológicas. Es un hombre leal y un hombre pragmático. Y si lo importante es cambiar el mundo, en una determinada dirección hay que establecer puentes de diálogo y negociación. Enemigo también de sus enemigos, pero no hasta la ceguera de no reconocer las virtudes del contrario. Hombre paciente de largas distancias. La vida es un maratón de 40.000 metros, no una carrera de 100 metros lisos. Paciente. Su gimnasia de la vida, voluntad, reflexión, acción. Modesto Seara no es infalible, ni siquiera Dios lo es. Un paisano dijo una vez, escribió una vez, aquello que Dios, después de ver su creación, había dicho: si este es el mundo que yo hice, que me lleve el demonio. Hasta donde sabemos, Curros Enríquez lo excomulgaron, pero Dios sigue desaparecido. Lo que nos queda son hombres de la calidad de Modesto Seara, humanos, demasiado humanos, pero en términos de ganancias absolutas frente a ganancias relativas, yo creo que con él ganamos todos, especialmente los mexicanos. En España, pues, es otra cosa, porque muchas veces no se puede ser profeta
en tu propia tierra. Es una vida rica, por ello enriquecedora para él y para los demás. La suerte existe, pero hay que buscarla, hay que arriesgarse, porque quien no arriesga no gana. Y de él, pues yo creo que una de las lecciones que hay que sacar es que pensar el mundo de manera global es necesario para pensarlo de manera distinta. Y esa es la base para construir un mundo diferente. Y en todo caso, ya solo por una cosa, el libro merece ser leído. Y es que, como decimos en mi tierra, o demo sabe más por bello que por demo. El demonio sabe más por viejo que por demonio. Muchas gracias al doctor Miguel Martínez. Ahora voy a dar la palabra al doctor David Jamil Sarkis Ramírez. Él es doctor, maestro y licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es maestro en Ciencias por el Instituto Politécnico Nacional y doctor en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. El doctor Sarkis trabajó para la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, así como para el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Fue director de Asuntos Internacionales del Archivo General de la Nación y coordinador de vinculación académica del Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entre sus publicaciones destacan los libros Relaciones Internacionales, una perspectiva sistémica, que publicó con Editorial Porrúa en 2005, y también está La dimensión histórica en el estudio de las relaciones internacionales, el proceso de reconstrucción de sistemas históricos internacionales con Grial en 2012. Actualmente el doctor Sarkis es profesor de tiempo completo del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad del Mar. Doctor Sarkis, adelante. Gracias, muy amable. Muy buenas tardes a todos los miembros de la mesa y a todos los jóvenes que nos acompañan el día de hoy. Un buen libro siempre es un gran tesoro. Es una ventana que nos permite ampliar el horizonte a través de la mirada de otros ojos y enriquecernos con la experiencia ajena que se asimila a la propia para ayudarnos a comprender el mundo que nos rodea y los procesos que en él ocurren. En el mismo sentido, es un puente que nos acerca a la otredad y nos permite reconocer el lado humano de quien lo escribe y se nos revela no solo como profesionista, sino como persona. Un buen libro exhibe un espíritu crítico y una mente inquieta y creativa. Es también, sin lugar a dudas, la mejor compañía para las noches de insomnio y soledad, que invariablemente nos afectan más tarde y más temprano en la vida. Este es un buen libro. Es de hecho un excelente libro que no solo nos trae a la mente el dato histórico crudo, sino que lo adereza con un toque de sensibilidad política y de condicionalidad humana, que lo vuelve mucho más útil para un proceso formativo y mucho más accesible para la comprensión, incluso de quien ya está previamente informado de la temática que se trata. Un buen libro es alimento para la reflexión, food for thought, dicen los gringos. Y en esta obra ciertamente hay mucha tela de donde cortar, mucha más de la que una breve presentación formal permite. En obvio del tiempo disponible, me gustaría rescatar dos pasajes de los muchos que nos ofrece el doctor Seara para valorar con un poco más de detenimiento. El primero de ellos está en la página 59 del texto,
donde el autor nos refiere su experiencia como joven profesionista a punto de tomar una decisión de fondo respecto de su futuro laboral y en gran medida de su proyecto de vida. Ahí nos platica cómo, siguiendo la inercia que motivaba a la mayor parte de los recién egresados o a punto de egresar de la carrera de Derecho, él estaba considerando la opción de concursar por una plaza de notario otorgada por la burocracia estatal. Y cuenta: yo estuve como 3 meses sometido a esas rutinas entontecedoras y un día me puse a soñar despierto. Soñé que después de 3 años de preparación ganaba un puesto de notario y me enviaban a un pueblo a dormir, a comer y a tratar de conseguir a la rica que lo fuera y, de ser posible, que lo estuviera, del pueblo, y a engordar y envejecer en medio del aburrimiento que da la seguridad del que ya no va a pasar nada extraordinario, ni bueno ni malo. Y me quedé aterrado. Así que cambié de rumbo y decidí seguir un camino en el que no iba a trabajar para saber menos, sino para saber más, y en el que la incertidumbre del futuro obligaba a asumir riesgos de derrotas, pero también habría perspectivas de esperanza. Esa es la persona que escribe este libro. A mí me parece que aquí hay una lección bellísima sobre la forma como la acción vence al destino. Me parece que desafortunadamente hay demasiada gente que se conforma con la seguridad aparente que ofrece ese lento desplazamiento inercial y se achica frente al reto de la incertidumbre y el temor al cambio. El riesgo de tomar la rienda de nuestras propias vidas en nuestras propias manos siempre es enorme y nunca hay garantías de éxito. Habrá quien piense que es mejor la seguridad raquítica de un puesto con promesa de permanencia, pero no son ciertamente ellos quienes tienen la oportunidad de cambiar al mundo. Aun cuando al final del camino solo quedara la satisfacción del intento, me parece que es una satisfacción enorme comparada con el sabor insípido de vivir agachado en la sombra. Ahora que cuando el valor de aventurarse por una senda no trazada es coronado por el éxito, estamos frente a individuos que hacen historia y no solo la viven. Y eso me parece que es en la vida un enorme privilegio. Otro pasaje que definitivamente capturó mi atención, entre varios, por supuesto, es el que está en la página 115, en el que el doctor Seara describe la política piramidal en el México de los años 60. Esta es la reflexión que él hace respecto de las cosas que tenía en mente para poder platicar, sobre todo saliendo del país, sobre la realidad política de México. Y así se dirigía él a su auditorio. Voy a hablarles de un tema que requiere que ustedes se coloquen en un especial estado de ánimo, para aceptar que lo negro puede ser blanco, lo redondo cuadrado, que las cosas nunca son lo que parecen y que 2 por 2 casi nunca es 4. Además, deben creer que de la política mexicana se puede decir cualquier cosa, y cualquier cosa es verdad, a condición de que después se diga lo contrario, que también puede ser verdad. Ni el federalismo ni la autonomía de los municipios era real. Lo que tenga de real ahora se debe más a las circunstancias políticas del momento que al respeto por las normas constitucionales y legales. Ni lo era tampoco la autonomía de los sindicatos y las universidades, pero para mantenerlos tranquilos a la hora del proceso de toma de decisiones, había que tomarlos en cuenta, escuchar sus posiciones y darle una parte del botín político. El presidente era el árbitro último de sus decisiones y sus decisiones eran inapelables, pero
A fin de cuentas, el papel de un árbitro no es el de ir contra la realidad, sino tomarla en cuenta y jugar con las distintas fuerzas para mantener la propia. Un tratado de ciencia política no podía abonar con tanta claridad y precisión a una cabal comprensión del sistema político mexicano como hacen estos dos breves párrafos. Hay, por supuesto, muchísimos otros temas que podrían tocarse y que me encantaría poder platicar con el doctor Seara acompañado de una copa de vino o de un whisky, para poder destacar la valía de la obra. Pero aquí el tiempo es limitado. A mí me gustaría platicar más en extenso respecto de la experiencia del doctor en el proceso de formación de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México, área en la que es sin duda un pionero y contribuyó a formar a la gente que hizo de esta especialidad pionera, destacada en el mundo. Pero dejo el foro abierto para que ustedes lo cuestionen al respecto y sobre todo los invito a no conformarse con esta visión parcial, recortada que hacemos los presentadores. Lean la obra. Muchas gracias. Agradezco al doctor Sarkis por su intervención. Ahora voy a presentar al autor de la obra, que en realidad no necesita presentación, pero me voy a atrever a leer algunas líneas. El doctor Modesto Seara Vázquez es doctor en Derecho Internacional por la Universidad de París, hoy se conoce como la Sorbonne. Es rector del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, SUNEO. Es investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es fundador y presidente de honor de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI. Es autor de más de 20 libros, de unos 200 ensayos y artículos académicos y centenares de artículos en periódicos de México, España y Francia. Y finalmente, maestro de maestros, el doctor Modesto Seara Vázquez. Muy buenas tardes a todos. Yo voy a responder al deseo general que percibo y en lugar de darles un discurso voy a decir que estoy dispuesta a contestar las preguntas que ustedes quieran hacer. No me pregunten cuánto dinero tengo en el banco porque no quiero pagar rescates. Fuera de eso, lo que quieran. Si quieren saber quién va a ganar mañana las elecciones, pregúntemelo también en Estados Unidos. Sí, ya vamos. Entonces abrimos la sesión de preguntas y respuestas, por favor. A ver, uno aquí y luego aquí. ¿Le parece bien si recogemos 3 preguntas o una por una? Una por una, ¿no? Ok, vamos una por una, por favor. Aquí se ponen de pie, se presentan y hacen su pregunta concreta. Buenas tardes. Mi nombre es Morelia Sayonara Santiago Villalobos. Soy alumna de esta institución en Relaciones Internacionales del grupo 107B. Mi pregunta para el rector sería: ¿cuál ha sido su mayor satisfacción como persona? La respuesta está clara. Hacer las universidades de Oaxaca. Que conste que lo digo en todos lados, no solo aquí. Por ahí. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Hernández Muñoz, igual del primer semestre de la carrera de Relaciones Internacionales. Y pues mi pregunta es: ¿qué lo motivó a escribir y qué cambio espera en la comunidad intelectual con su libro?
Bueno, llevo muchos años escribiendo. ¿Y qué me motivó a escribir? Pues cuando era niño tenía al lado de mi cama un libro de poemas de Rubén Darío. Y yo decía que cuando fuera mayor quería ser como él. Quería escribir poesías o libros. Fue una de mis 3 vocaciones. La otra era la política internacional por razones familiares. Y la otra era la aviación. Por eso luego, como no fue suficiente los aviones, no fui ingeniero aeronáutico, pues me subí al espacio exterior y mi tesis doctoral fue sobre el derecho interplanetario, que fue la que definió mi orientación académica. ¿Qué me motivó a escribir este libro concretamente? Bueno, pues es una vida larga la mía, ha tenido es una vida de muchos niveles, de muchas reencarnaciones, en muchos ámbitos geográficos, en España en varios lugares, luego en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, en México, en Alemania, en muchos sitios. Y después de muchas pistas, es decir, de muchos caminos al mismo tiempo, en la vida académica, en la vida política, el activismo no integrado en un partido, sino en causas de distinto tipo, del desarme, del medio ambiente, de los derechos humanos. Aquí se mencionó un poco lo de mi participación en una comisión de apoyo a los judíos de la Unión Soviética cuando no los dejaban salir. También participé en la vida política, en momentos críticos, la transición política en España. Fui testigo de la transformación de la Cuarta en la Quinta República en Francia, una crisis tremenda, terrible, una crisis nacional, crisis de identidad incluso. En Inglaterra una crisis que ellos no se dieron cuenta, pero era el final del imperio y el final de la Inglaterra tradicional que se conocía. Era la Inglaterra de pre-Beatles, antes de los Beatles, todavía los Beatles no eran un fenómeno. Y en México pues me tocó participar en muchas cosas de la vida del país en los últimos casi 60 años, ¿no? En muchos eventos muy importantes. Y en el libro yo creo que aportar algunas informaciones que no son conocidas, pero en las que me tocó jugar un papel y que soy probablemente uno de los pocos que quedan que pueden contarlo. Lo mismo de la vida política española también, hay varios incidentes que yo cuento, hay algunas informaciones que nunca se han expresado, nunca se han dado, y pues yo tenía el propósito de escribir unas memorias, y siempre me preguntaban, ¿y cuándo va a escribir usted sus memorias? Bueno, todavía las estoy haciendo, ya las escribiré. Pero luego alguien pues me vio la cara y dijo, ya no dura mucho, quién sabe. Entonces dijo, vale más que escribas de una vez, o por lo menos publica el primer volumen, cuando se enteraron que ya tenía escrito una parte. Y fue por lo que finalmente decidí escribir el primer volumen. Ahora estoy trabajando en el segundo, ya tengo el esquema, pero nunca se sabe quién va primero, así que no se hagan muchas ilusiones. De todos los que están aquí, por razones estadísticas, una parte pequeño o grande de ustedes va a desaparecer antes que yo. Bueno, lamento darles esas malas noticias, pero las estadísticas son las estadísticas. Ahora vendrá el segundo. Entonces esa fue la razón, y hubo uno particularmente, un aquí ha hablado algunas veces, Manuel López Quero, que aquí dio una conferencia hace poco, y él fue el que insistió mucho en que las prepararan. Pero mira cómo es la vida. En el año 2011, debe ser 2014, se celebraba un acto en que había algún homenaje que me hicieron a mí allá en Galicia, y en la recepción que iba a la noche, dos amigos
Manuel López Quero y Enrique Beotas, un periodista que escribió un libro que es en realidad una muy larga entrevista en la que después las cosas que yo le cuento o las preguntas que yo le respondo, las respuestas que yo le doy a sus preguntas las va organizando como un diccionario. Es un libro de los más bonitos que han hecho y que se llama Modesto Seara, la mirada universal. Creo que hay un ejemplar en la biblioteca, si no se lo volaron ya. Allí estará. Y el autor, el que realmente hizo las entrevistas y después coordinó el libro, porque fue un libro que tuvo muchas presentaciones de personajes y epílogos de muchos personajes en torno al libro, pues a la noche estaban mi amigo Manolo y el Manuel, que estuvo aquí, López Quero, que les dio alguna conferencia aquí, lo mismo Enrique Beotas, que hizo aquel libro, y me dijeron que tenía que terminar el libro de las memorias cuanto antes. Dice, porque si no, y me dijo Manuel López Quero, ya me veo con Enrique consultando tus notas y tus apuntes a ver qué querías decir para escribir lo que tú no fuiste capaz de escribir. Bueno, pues las cosas son de otra manera. Y 10 días después, el otro amigo, el que había hecho el libro, murió en un accidente de tren, aquel accidente famoso de Santiago de Compostela, donde murieron como 80 y tantas personas. Así que nunca se sabe dónde están las cosas. Pero el libro lo escribí pues porque tenía que escribir algo y contestar algunas cosas que no conocía nadie, que tienen que ver con el movimiento del 67 al 68, que tienen que ver con la transición política española, que tienen que ver con algunas cosas clandestinas que no se sabían, que no se saben, que tienen algunos detalles. Por ejemplo, como han dicho, he explicado aquí que yo soy peligroso. Bueno, pues estuvo una comisión para matar a Franco. Sí, señor. Luego él tuvo un accidente de caza y decidimos pues cancelarla. Y la presidía esa comisión, éramos nada más 4, un personaje muy importante de la vida política española y de la historia del socialismo español, que es Indalecio Prieto. Aquí cuento esa historia. También en los relatos que hay sobre, las relaciones que hay sobre el movimiento del 68, se liga con mucha frecuencia con el movimiento del 68 francés, y es falso. El movimiento de México empezó en el 67 y yo doy una serie de datos para mostrar por qué efectivamente empezó en el 67. Muestran que fue en eso. Tampoco se sabe cómo fue la dimisión del rector de la UNAM, que fue un momento clave y un punto de inflexión en la crisis del 68. Y yo explico cómo fue, porque la dimisión fue con base en una información que llevaba yo muy importante. Y algunas otras cosas. Y por esas razones fue por la que consideré que tenía que escribir el libro. Buenas tardes y muchas gracias por su excelente presentación del libro. Bueno, yo tengo 3 cuestiones hacia el rector. Y la primera es, bueno, empezando primero, mi nombre es Armando Mejía Sánchez, de la carrera de Ciencias de la Comunicación, del 5º semestre. Las preguntas son, ¿cuál de todos estos sucesos históricos que usted menciona ha sido el que más lo ha marcado? La segunda pregunta es, ¿en cuál usted tuvo mayor participación? Y la tercera fue, ¿qué lo inspiró a crear este sistema de universidades? Bueno, a mí me marcaron muchos incidentes en la vida, he tenido muchos, entonces es difícil saber cuál fue el que más me marcó. O sea, estoy lleno de cicatrices y de cosas, pero me curé de todas. Ahora, ya mencioné hace un rato que para mí lo más importante que he hecho en mi vida son las universidades de Oaxaca, porque realmente además ha sido un privilegio único en la historia y en el mundo. Y voy a explicar por qué. Una universidad pública no la hace una persona. Yo tampoco la hice. Pero si tuve la opción
de poner en práctica mis ideas y conseguir que todo un equipo que se fue renovando y transformando, y a lo largo de los ya 28 años casi, el mes próximo se cumplen 20 años que empezó esto, eso no ha ocurrido en ninguna parte y no puede ocurrir y no debe ocurrir. Una universidad pública no puede depender de una persona. Tienen que ser obras colectivas. Normalmente lo son, para mal. Es como cuando se designa un comité, dicen, por ejemplo, ¿qué es un camello? Y dicen, un camello es un caballo diseñado por un comité. Cada quien propone una cosa y luego ya pierde unidad, pierde cohesión y se vuelve una cosa incongruente. Eso pasa a mucha frecuencia con los proyectos colectivos. Tampoco es normal que 5 políticos de primer nivel en determinado entorno sostengan el mismo proyecto. Normalmente, y no es una cuestión de Oaxaca o de México, es una cuestión humana en todo el mundo. El político que llega a un puesto, lo primero que hace es destruir lo que hizo el anterior, porque él es el único que sabe y lo va a hacer de manera diferente. Y entonces no hay entonces la sedimentación necesaria para que se vaya construyendo el edificio que es una institución. Se van destruyendo y volviendo a empezar. Y aquí tuve un privilegio extraordinario. Hubo 5 gobernadores muy diferentes e incluso hasta algunos peleados entre ellos, y sin embargo todos, ya van 5, promovieron y protegieron y apoyaron este proyecto y le dieron continuidad, y eso es lo que me permitió hacerlo. En ningún lugar, en ninguna época de la historia hubo eso. Las instituciones duran el tiempo que dura pues el que las está promoviendo y nada más. En este caso nos dieron el tiempo de consolidarlo y ahora sí ya puedo decir que hay una cultura determinada que ya va a facilitar la continuación de eso. No sé si contesté la pregunta. Tenemos 2 últimas preguntas, una aquí y otra allá, por favor. Hay una más allá. Aquí adelante. Buenas tardes, mi nombre es Emanuel Cruz Salinas y soy de Relaciones Internacionales de primer semestre. Y mi pregunta es para el doctor Seara, que si a lo largo de su trayectoria hubo un suceso en el cual usted no haya participado, pero le hubiera gustado participar, y cuáles son los cambios que hubiera hecho en ese suceso. Hay muchos en los que no participé. Me hubiera gustado estar en la conferencia de Yalta, me hubiera gustado en la conferencia de San Francisco, me hubiera gustado muchas cosas, pero pues no estuve. En algunos casos estuve a medias. Por ejemplo, cuando en la transición política española se redactó la Constitución, creo que hubieran resuelto algunos problemas si yo hubiera estado allí y no afuera. Me tocó participar indirectamente, porque la Constitución, para elaborar la Constitución, el proyecto de Constitución, pues fue un arreglo entre los principales partidos políticos y allí estuvieron los figurones de los partidos políticos. Eran políticos, pero no eran realmente técnicos en todos los aspectos o en algunos de ellos fundamentales para redactar una Constitución. Y tenían un cuerpo de consultores que eran también adecuados a las condiciones políticas. Yo hice algunas propuestas, porque me tocó indirectamente. El proyecto se discutió en los órganos principales de los principales partidos políticos. Yo era miembro del Comité Federal del Partido Socialista Obrero Español, y como miembro del Comité Federal, pues me tocó participar en la discusión de la Constitución e hice varias propuestas. Unas pasaron y otras no pasaron. Algunas eran de pura técnica jurídica. Hay una, por ejemplo, que me siento muy orgulloso de haberla propuesto y se aprobó, que era la de la doble nacionalidad de España con los países iberoamericanos. Esa fue una propuesta mía. Pero hubo otras que no las tomaron en cuenta porque no querían, por razones políticas que no vienen a cuento ahora,
y que significaron que la Constitución española tenga algunos problemas técnicos, no era política, eran técnicos, que hicieron que en alguna ocasión yo escribiera un artículo que le publiqué en Madrid, que se llamaba Los pecados veniales, o sea, no mortales, los pecados veniales de la Constitución española. Por ejemplo, hay un punto, una ausencia notable, y es de que hay una parte del territorio de España que no se describe en la Constitución, porque los que escribieron sobre aquello no sabían derecho internacional, y el asesor que tenían de derecho internacional pues no era muy inteligente. Entonces, eso fue una de las cosas. Y hay otras que participé, pero en forma limitada. Por ejemplo, la idea inicial. Les voy a decir algunas, vienen aquí en el libro, así que no descubro secretos. Ya los descubrí aquí. Y propuse varias cosas, a las que yo no les di seguimiento porque no era mi papel. Una de ellas fue la creación del CONACYT. Ellos no lo saben y van a decir que no, pero yo fui el que dio la primera idea de la creación del CONACYT y digo las circunstancias en las que fueron. Cuando Echeverría era presidente electo, como hacen todos los presidentes electos y hasta los gobernadores y todos los demás y los presidentes municipales, crean pequeñas comisiones para que le vayan preparando los trabajos, su plan de gobierno. Y generalmente crean 2 comisiones en cada campo para que no se crean muchos los que la están haciendo y poder jugar con ellos. Y en cuestión de educación y de investigación científica y de ciencias y tecnología había 2 comisiones. Una la presidía Enrique González Pedrero, yo era parte de esa comisión y yo propuse la creación del CONACYT. Yo le llamaba Consejo Nacional de Investigaciones Científicas. Y voy a explicar por qué lo propuse. Lo propuse porque yo había vivido la crisis del 68 dentro de la UNAM, siendo jefe de la División de Posgrado de Ciencias Políticas y estando en una cercanía muy grande con el rector Barros Sierra y con el secretario general, que era Fernando Solana Morales, que acaba de morir hace poco. Entonces, yo había sido testigo de cómo la Torre de Humanidades, que fue ocupada por el ejército y por todos los que armaban el desmadre en aquel momento allá, impidieron que los investigadores llegaran a sus laboratorios, y yo vi investigadores muy famosos, gente muy seria, muy profesional, llorando porque trabajos de 20 y 30 años los habían perdido. En materia de biología, por ejemplo, se perdieron muchos trabajos porque les cortaron la luz y no les permitían acceder a sus laboratorios. Yo dije, la investigación científica de México no puede depender de que haya o no haya disturbios, de que un grupo de jóvenes o de militares o de políticos o de lo que sea crea una situación irregular en una institución de investigación. Y entonces propuse la creación de ese Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y los lineamientos que debería de seguir. Luego le cambiaron el nombre, luego no tomaron todo en cuenta, todas mis cosas, no tenían por qué, porque además yo quería que eso continuara. Otra de las cosas fue las universidades, esto tampoco lo saben, había en aquel momento solo 2 instituciones educativas serias en el Distrito Federal. El Instituto Politécnico Nacional, que estaba en el norte, y la Universidad Nacional Autónoma de México, que estaba en el sur. Y yo tenía alumnos que llegaban a mi clase a la Facultad de Derecho desde Pachuca, y no había autopista en aquella época, una carretera que era sumamente cansado, peligroso y tardado para llegar. Y dije, hay que crear una serie de universidades. Hice un estudio demográfico y de comunicaciones y propuse lo que yo llamé las universidades periféricas. De ese que el nombre para los campus periféricos de la Nova Universitas, que está en Ocotlán. Y yo proponía que fueran universidades independientes, distintas. El proyecto lo tomaron, lo siguieron y al final pues lo llevaron por otro lado y crearon las universidades, los campus de la Universidad Nacional Autónoma de México. Primero le llamaban ENEPS y luego se llamaron FES. Eso usted no lo sabía. Y también la Universidad Autónoma Metropolitana.
Yo no participé en ninguna de esas. Otra cosa, el Radio México Internacional, yo propuse que se creara, me ofreció el presidente de la República, que era Díaz Ordaz, ofreció a través de una persona intermediaria que yo me ocupara del proyecto, dije que no, que sí me interesaba que se hiciera, creí que era muy importante para México, pero yo no quería dirigirlo, y se fundó, se hizo el Radio México Internacional, que funcionó hasta la época de Fox. Fox, pues en fin, una de esas decisiones extrañas que tienen quienes no entienden de política, aunque sean muy buenos rancheros, pues cerró la emisora. Ahora la hay, pero la hay en forma digital, lo cual, bueno, pues quizá en este momento es lo que habría que hacer, pero la cerraron un poco precipitadamente. Eso, la idea me vino cuando estaba de profesor en la Universidad de Utah, en Salt Lake City, y quería saber qué pasaba en México y no había información. En un año más o menos que estuve allí, solo hubo 3 informaciones en el New York Times, que era el que yo recibía. Una, que echaba humo el Popocatépetl. 2, que unos camiones habían atropellado, un camión había atropellado una peregrinación que iba para la villa y matado no sé cuántas personas. Y 3, que había muerto la mujer de Cantinflas. Eran todas las noticias que merecía México para Estados Unidos a mediados de la década de los 60. Entonces me pareció que era importante un medio de comunicación mediante el cual México pudiera difundir su interpretación de las cosas y sus verdades a todo el mundo. Y se hizo, esa es otra. La otra, el Instituto Mexicano del Comercio Exterior, también propuse que se creara el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, se creó. El primer director, yo desayuné una vez con él, no tenía ni idea de quién había sido el que tomó la iniciativa, creía que había sido la organización de una de las organizaciones empresariales, lo cual no es verdad. No le dije nada, ni él lo sabe, Julio Fessler, él me explicaba pues cómo lo estaba desarrollando y no le dije que había sido yo el de la idea original, y algunas otras. En muchos otros lugares, mis ganas de tratar de transformar la sociedad, no me gusta cómo está organizada y pues hizo que tomara muchas iniciativas de ese tipo, pero yo no les di seguimiento. Pero por lo menos se hicieron, que es lo que yo quería. Otra, ¿no? Bueno, estamos pasados de tiempo, les voy a pedir, vamos a sintetizar tu pregunta y tu pregunta, sean breves, por favor. Hola, buenas tardes. En la Vuelta al Mundo en 80 años, la pregunta es, ¿cuál es su visión referente al desarrollo de América Latina, específicamente después de la Segunda Guerra Mundial, en comparación con países de Asia y Europa que se construyeron, y el desarrollo de América Latina? ¿Podemos tomar la otra idea? Me gustaría saber qué piensa acerca de los candidatos de mañana, Donald Trump y Hillary, y pues quién piensa que va a ganar. La primera cosa es una pregunta muy amplia. Yo le añadiría también África, en comparación, ¿no? El caso de América Latina es un poquito diferente de los otros, porque el entorno es muy distinto. No es lo mismo la mentalidad latinoamericana que la de Asia, por ejemplo. Hay diferencias también con Europa. Europa ya llevaba un proceso muy largo, tuvo que pasar por muchas etapas. El crecimiento, el desarrollo en este momento es posible de manera más rápida, se pueden saltar etapas que antes no se podía saltar. El contexto mundial se ha deteriorado mucho, ya no es igual que en otras épocas, los recursos son cada vez más escasos, son insuficientes lo he dicho muchas veces aquí también, cuando se plantean los temas de justicia social. La justicia social es llevar hacia una igualdad de la sociedad, es esencialmente eso, y que las necesidades básicas estén cubiertas. Pero algunos lo entienden como el derecho de los pueblos a alcanzar el nivel de consumo de los más desarrollados.
Pues tengo malas noticias. Eso no es posible. Es decir, los recursos que tenemos en el planeta no son suficientes para que los 7.500 millones de habitantes tengan el mismo nivel de consumo que los más desarrollados. No es posible. Entonces, para poder levantar un poco el nivel de consumo de los en vías de desarrollo, o subdesarrollados, para llamarles por su nombre verdadero, hay que bajar el nivel de consumo de los países desarrollados. En alguna ocasión les dije que en algunos discursos que serví para algunos personajes de la vida nacional e internacional, en algunas ocasiones que me tocó hacerlo, ponía esa parte y siempre la borraban. Nunca querían decir eso. En el libro también digo una cosa, que para conseguir el poder hay que decir mentiras, pero luego para gobernar es indispensable gobernar con la verdad. Es lo que los políticos no acaban de entender. Entonces dice mentiras para ganar las elecciones. Los pueblos que no son muy inteligentes se lo creen, los eligen y luego siguen diciendo mentiras. Bueno, pues yo entiendo que para llegar al poder hay que decir mentiras, si no, no se llega. Pero después que está uno en el poder, tiene que decir verdades, las verdades que el pueblo no quiere escuchar, ¿no? Si no, no se puede. Y los políticos no han entendido el enorme valor que tiene la verdad en las relaciones sociales, ¿no? Una de las razones de la buena relación que hay personal que tengo yo con todas las comunidades del Estado es que yo les digo la verdad. Yo digo muy claro, yo no vengo a pedirle su voto, no lo quiero, no lo necesito y no me sirve para nada. Vengo a decir las cosas como son y es así. Eso se puede, eso no se puede y ya. La credibilidad es fundamental y una vez que se pierde ya no se vuelve a recuperar. Entonces, esta es una de las verdades. El desarrollo tiene sus límites. Los medios son escasos y las posibilidades de desarrollo también son limitadas por esas razones. Entonces, América Latina se desarrolló mal, partió mal. Y se fueron creando élites, burguesías nacionales. Ahí tenemos casos de descarrilamientos. Ayer, por ejemplo, la revolución de Nicaragua era indispensable. Había allí una élite, las famosas familias, aquellas creo que eran 12 o 13, no me acuerdo cuántos eran, que controlaban el país. Había que acabar con ellas, con los Somozas y todo eso. Y cuando vinieron, pues provocaron ilusiones en todo el mundo. Todos los revolucionarios del mundo, todas las gentes de izquierda iban a visitar. Le llegaron a llamar los inspectores de la revolución. Iban a Nicaragua para ver qué pasaba allí. Pero ahora ahí tenemos un señor que se llama Ortega, que acaba de ganar unas elecciones con una enorme abstención, que se consolidó en el poder, que sí le quitó algunos bienes a los ricos, pero para quedarse él con ellos, y se convirtió en otro dictador, no en el mismo sentido que el anterior, pero también en la misma cosa. Tanto da revolcado por un lado, el mismo gato pero revolcado. Así no se va a ninguna parte. Entonces ha habido un tipo de dirigentes, caudillismo en América Latina que ha sido una de las plagas. Sí se requiere liderazgo, pero no el liderazgo convertido en caudillismo con el que ha habido en América Latina y sobre todo el establecimiento de burguesías nacionales que explotan el patriotismo para excusar su explotación interna. Eso lo he denunciado en algunas ocasiones. Hay un libro que le recomiendo, no hay finalidades pecuniarias en esto, el libro está gratis, lo pueden bajar de internet gratis. En mi página de internet, modestoseara.com, en la parte de publicaciones, el libro se llama La hora decisiva. Creo que es un libro que deben de leer todos ustedes. Es un libro que analiza la situación mundial, la crisis desde las 5 perspectivas: ecológica, económica, social, política e ideológica. Y además pueden bajar otros, pueden bajar el Tratado de Organización Internacional, que está agotado, también lo pueden bajar de allí. Y lo tienen en su computadora y no cuesta nada. Entonces, allí yo hablaba de el mito del tercermundismo. Era una idea curiosa. Yo hablé de eso en el año 54, por primera vez.
y luego en el año 61-62, incluso escribí sobre eso, hablaba de la lucha de clases internacionales, hablaba de que la confrontación este-oeste era falsa y era más bien norte-sur, etc. En cuanto a África, pues siguió el mismo camino de América Latina. Y ahora es una época en que están haciendo algunas reformas que lleva algún desarrollo. Pero en otros lugares, yo lo anticipaba cuando hablaba de la posible latinoamericanización de África. Hay algún escritor que ha escrito un libro muy bonito que se llama África Negra ha empezado mal. L'Afrique noire est mal partie. África Negra ha empezado mal. En donde señalaba lo que después ocurrió, que iba a ser un proceso de corrupción. Vean las huidas masivas, la inmigración masiva de africanos hacia Europa, es porque escapan a las condiciones de sus países, a la tiranía, al subdesarrollo, a los ladrones, muchos ladrones que hay por allí, a los personajes pintorescos, groseramente pintorescos, que algunos murieron y otros todavía existen, etc. El caso de Asia es distinto. Asia son países con unas culturas milenarias que estuvieron siendo objeto durante años de la dominación de los países occidentales, la interferencia constante con ellos, Inglaterra en la India, los países europeos en China, en Indonesia, en Filipinas, etc. Y cuando ellos pudieron ya controlar su propio destino, pues pudieron orientarse y construir países que son ejemplo. Algunos se maravillan del crecimiento extraordinario de China y olvidan que de China viene pues una gran parte de los desarrollos tecnológicos del mundo. Desde la imprenta, que se habla de que es Gutenberg, pero no es verdad, los chinos tenían ya bibliotecas grandes con imprentas. La navegación, cuando se habla de grandes navegadores, de grandes navegantes, se piensa en Enrique Navegante de Portugal, que sí lo fue, España, Holanda, que eran los grandes navegantes de otras épocas, hasta los vikingos, pero los chinos fueron los primeros grandes navegantes de la historia. Ellos tenían enormes barcos, las flotas del tesoro, como le llamaban, que eran 3 en principio, pues llegaban a movilizar entre 30 y 40.000 personas llevaban en cada una de esas flotas y muchas otras cosas. Así que son culturas milenarias que han sabido transformar, tienen un sentido de disciplina solo comparable con el de las universidades del SUNEO y por eso consiguen los resultados que conseguimos nosotros. Ya por eso nos han comparado por allá afuera con algunos, recuerden cómo comparaban al SUNEO con Singapur, lo cual lo consideré un gran cumplido que nos hacen. Singapur es un país modelo, aunque sea chiquito, pero sin disciplina no se consigue nada. Entonces, y sin justicia tampoco. Al final se llega a esa sociedad distorsionada en que el 1% de la población del mundo tiene el 90% o 90 y tantos % de la riqueza mundial, y eso no puede ser. En cuanto a las elecciones de mañana, he recibido varios correos, no sé por qué me llegan los correos, creen que soy pitonizo y no soy pitonizo, ni adivino, ni profeta. Pero una vez, en un debate que se comentó mucho, que tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, debatía alguien conmigo y hablaba de la posibilidad de que fuera reelecto el presidente Ford en Estados Unidos y no Carter. Y en aquel momento yo lo dije muy claramente. No habla, y escribí un artículo en el periódico que decía, no, había una publicidad de Ford que decía, hay un Ford en su futuro. Y yo le dije a los norteamericanos, no habrá un Ford en su futuro. No ganó, perdió. Y allí hizo una apuesta que no quiso aceptar el otro, y yo gané en el sentido de que Carter iba a ser elegido. En este caso, voy a apostar también, creo que los dos candidatos no son los mejores que podía tener Estados Unidos. Yo confieso que en las elecciones anteriores Hillary Clinton era mi candidata
creo que Obama fue un buen ganador. En estas yo creo que ya llega un poco tarde, ya está un poco pasada profesionalmente. Porque además, como salieron en condiciones muy económicamente muy precarias, la gente olvida eso, pues se han dedicado los años estos a ganar dinero y a adquirir compromisos con sectores conservadores, muy conservadores de la alta finanza de Estados Unidos. Por esas razones no es la candidata ideal, pero entre esa y el otro animal no hay duda ninguna. Yo estaba preguntando a ver cómo lo definiría. Bueno, loco furioso es un término en español, en francés sería forcené. Forcené es un loco desatado que hay que ponerle una camisa de fuerza, pues así lo definiría también. Pero si pienso en las vibras que tengo, va a ganar Hillary Clinton mañana, se lo prometo a todos. Antes de concluir, les quiero comentar que el libro está a la venta aquí en el lobby del auditorio y tiene un descuento especial a ustedes por ser universitarios de la Universidad del Mar. El libro está en 250 pesos. Y si se unen conmigo, por favor, para darles un aplauso a los panelistas y al autor del libro, por favor. Felicidades, doctor. Gracias a todos por su presencia y por su paciencia.